están? Bienvenidos a Te lo Cuento. Soy Saraí, les acompaño. Información que resumimos a esta hora, aquella que ha sido la más importante quizás de lo que hemos trabajado en todo el día a través de nuestra multiplataforma. En 30 minutos se la cuento. Comenzamos con las imágenes de nuestro primer tema. Brasil lanza en la COP30 un fondo global para conservar bosques tropicales, al tiempo que demandó un plan para superar la dependencia de los combustibles fósiles. Más en Te lo Cuento. Finalizó este viernes en Brasil la Cumbre del Clima, un evento anterior a la COP30 que servirá de guía para los negociadores que estarán reunidos a partir de la próxima semana. Una vez más, el Sur Global marcó presencia allí en los discursos que exigen un mundo más justo. Los detalles nos llega con nuestro compañero André Vieira y Sebastián Soto. La principal selva tropical del mundo es el epicentro de los debates para el enfrentamiento a la crisis climática en los próximos días. Auxiliar de limpieza en la COP30, Enedina es una de las casi 50 millones de personas que viven en la Amazonía. La Amazonía necesita vivir, la Amazonía necesita respirar. Eso es lo que pienso. Entonces, que todo salga bien en esta COP. Las negociaciones de la COP30 comenzarán oficialmente el próximo lunes. Pero la Cumbre del Clima, antesala de la conferencia que reúne a representantes de más de 140 países en Belém do Pará, salió una primera acción concreta, la creación del Fondo Selvas Tropicales para Siempre. Es una arquitectura de financiamiento global para proteger las selvas tropicales de más de 70 países del mundo y que ya comienza en la COP30 a operar con el aporte de recursos. En la clausura de la Cumbre del Clima, nuevamente los países del Sur Global alzaron su voz para denunciar las acciones de un sistema económico que destruye la humanidad y la naturaleza. Un imperialismo voraz y hambriento de petróleo y recursos que en lugar de corregirse para frenar el cambio climático, se ha vuelto más feroz e inhumano. Ese imperialismo no envía barcos al Caribe para ayudar a reparar los daños del cambio climático, sino para amenazar, asediar y saquear los recursos naturales de nuestras naciones soberanas, como el caso de Venezuela. Este viernes estuvo marcado por el debate de la transición energética. Para que sea efectiva, es necesario un cambio de prioridad de los países más ricos y apoyo a las naciones empobrecidas. Gastar en armas el doble de lo que destinamos a la acción climática es pavimentar el camino hacia el apocalipsis climático. Es fundamental combatir todas las formas de pobreza energética. Reforzamos igualmente la apuesta por las energías renovables, sobre todo la energía solar, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Excelencias. Esos esfuerzos nacionales exigen apoyo financiero previsible y justo. Según la Agencia Internacional de Energía, los combustibles fósiles aún representan el 81,5% de la energía primaria. En ese contexto, 2.000 millones de personas no tienen combustible adecuado para cocinar y 200 millones de niños estudian en escuelas sin energía. La COP30 debería, al mismo tiempo, avanzar en la transición energética y democratizar el acceso a este insumo. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Vamos a revisar reacciones sobre el tema a través de la red social X. Comenzamos con la primera, acá la tienen. El usuario Omar Romero Díaz dice lo siguiente. En la COP30, celebrada en Brasil, Gustavo Petro no llevó un discurso diplomático ni un mensaje complaciente. Lo que pronunció fue una denuncia histórica, una verdad que el mundo evita decirse. Hemos fracasado como civilización, así lo dice este usuario. Revisamos la siguiente. El canciller Iván Gil de Venezuela publicó sobre la COP30, dice: hemos denunciado allí el neocolonialismo energético que se impone sobre países del sur global bajo un discurso falso de transición energética, mientras se pretende arrebatar la soberanía energética a naciones como Venezuela, sometiéndolas a sanciones y restricciones tecnológicas. La llamada transición no debería ser una excusa para mantener relaciones de poder desiguales ni para impedir que los países del sur gestionen sus recursos de forma libre y justa. La siguiente reacción que destacamos se tiene que ver con
con lo expresado por el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien posteaba lo siguiente en su cuenta en la red social X. Decía: hoy he tenido una reunión bilateral con el presidente de Mozambique, Daniel Chapo. Aprovechamos la reunión para avanzar en los temas que se explorarán con mayor profundidad durante mi visita a Maputo los días 23 y 24 de noviembre, inmediatamente después de mi participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica. Estamos comprometidos a profundizar la cooperación en áreas como la agricultura, el emprendimiento, la salud, la educación, la lucha contra el crimen organizado. También trabajaremos para ampliar el comercio y la inversión entre los dos países. Así lo decía Lula da Silva. La última reacción, el instituto en que a esta hora también reflejamos, Instituto Lula se llama, posteó lo siguiente: la COP de la verdad ha comenzado. Durante su discurso de apertura en la cumbre del clima, el presidente Lula hizo hincapié en que el mundo necesita actuar ahora y transformar las promesas en acciones para proteger el planeta. Es hora de actuar por el clima y por la vida. La última reacción que destacamos ahora, y así cambiamos de tema con nuestra primera pausa. A la vuelta les cuento sobre el gobierno bolivariano. Venezuela ha ratificado al país como libre totalmente de drogas, de cultivos ilícitos y, por supuesto, un país que cumple sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. A la vuelta revisamos estas declaraciones. No se vaya. Venezuela ratifica ser un país libre de drogas, de cultivos ilícitos y de cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Más en Te lo cuento. Así regresamos. El gobierno bolivariano ratificó a Venezuela como un país libre de drogas, de cultivos ilícitos y de cumplir también sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Así lo dijo más temprano el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien cuestionó la narrativa de Washington que señala la supuesta falla de Caracas en la lucha antidrogas. Cabello volvió a responder a la administración estadounidense que Venezuela ha demostrado por todas las vías la lucha frontal contra ese flagelo. Al respecto, informaba este viernes sobre la incautación de más de 1.200 kilos de la llamada supermarihuana en la región de Occidente. Diosdado Cabello dejó ver que si Washington quisiera emprender una verdadera lucha contra el narcotráfico, debe revisar su propio país, asegurando que allí se encuentran los mayores consumidores de drogas del mundo y los mayores narcotraficantes. Pueden hacer lo que les dé la gana en el mundo. Cuando los mayores consumidores de droga de esta tierra, de este mundo, están en los Estados Unidos. Cuando los mayores carteles de droga del mundo están en los Estados Unidos y el más grande del mundo es la DEA. Ahora, ¿quién de nosotros, si hay alguien, por favor, corríjame, ha leído, ha visto en algún momento que han desmantelado un cartel de drogas en los Estados Unidos? Ni en las películas. Ni en las películas. Diosdado también reiteraba que por distintas vías se ha demostrado que Venezuela está libre de drogas, así lo decía el ministro. Trump dice que estamos fallando, el presidente de los Estados Unidos, en nuestras obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, aquí en Venezuela. Se ha demostrado por todas las vías, los informes que hace la ONU con su organismo sobre el delito y el narcotráfico, no nombran a Venezuela en ninguna parte. Usted puede cansarse, bueno, sí la nombran, para decir que Venezuela está libre de cultivos. Sí la nombran. Que Venezuela no tiene laboratorios, no produce drogas y que el tráfico es, desde el punto de vista estadístico, despreciable.
por territorio venezolano. Es lo único que dicen. En el informe de la DEA, el último que ellos sacaron, que se han encargado de ir borrando, pero como uno siempre lo guarda. Además, el ministro Diosdado Cabello denunciaba nuevamente que existe una campaña de falsas informaciones contra Venezuela. Venezuela, saben ustedes, que ha sido sometida en los últimos días a una terrible campaña, en los últimos meses, terrible campaña, para tratar de enlodarla con aseveraciones, con falsas informaciones, con lo que ahora llaman fake news, pero que todas y todos conocemos como cobas, ¿no? Como mentira, como cuentos de camino. Y debe recordar Venezuela entera, y ustedes deben recordar que los ataques a nuestro país no son recientes. Todo coincide con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República. Vamos a revisar reacciones sobre el tema. Comenzamos en la red social X Extra. ¿Qué dice Extra? Bueno, dice la cuenta. La verdadera eficacia en la lucha antidroga se mide por los resultados y el respeto a los derechos humanos. 64 toneladas incautadas son la prueba de que se puede ser contundente sin ser inhumanos. Venezuela da una lección al mundo. Somos pueblo imperturbable. Lo publicaba así a través de esta cuenta. El usuario Pedro comenta lo siguiente. El futuro es nuestro. Con determinación y unidad avanzamos hacia una Venezuela libre de drogas y llena de esperanza. Dice hashtag Somos Pueblo Imperturbable también. Así lo comparte esta cuenta. Finalizamos con la reacción de Rebeca, quien afirma: el pueblo venezolano confía en la justicia y en la acción de su gobierno para mantener la nación libre de la amenaza de las drogas. Venezuela vencerá. Así lo afirma a través de esta cuenta. Una pausa rápida. A la vuelta vamos a hablar sobre lo que sucede en Palestina. El Organismo de Obras Públicas de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha afirmado que 1 de cada 5 niños en la Franja de Gaza no ha recibido vacunas esenciales. Vamos a hablar sobre esta campaña y sobre la importancia de seguir apoyando a Gaza. A la vuelta les comentamos, no se vaya. Regresamos con ustedes, nuestra conexión Asia Occidental. Hablamos sobre lo que sucede en Palestina en materia de salud. El Organismo de Obras Públicas de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA, ha afirmado que 1 de cada 5 niños en la Franja de Gaza no ha recibido vacunas esenciales. Esta campaña de vacunación se produce tras 2 años de agresión israelí, lo cual evidentemente ha provocado un colapso total en el sistema sanitario y también ha interrumpido los programas de inmunización, privando a miles de niños de sus vacunas esenciales. Según los informes, 1 de cada 5 niños no ha recibido las vacunas necesarias, representando así en total el 47% de la población de la Franja de Gaza, lo que equivale aproximadamente a 980.000 niños. Por su parte, la UNRWA contribuirá, afirma, a través de 24 centros de salud y puntos médicos en toda la Franja de Gaza, apoyando este esfuerzo vital para restablecer la atención esencial en los niños de Gaza. Seguimos allí con otro tema. El gobierno de Irán ha condenado las agresiones israelíes contra el sur del Líbano. La Cancillería iraní calificó los ataques israelíes como agresión flagrante a la soberanía nacional y la integridad territorial, contra la paz y la seguridad internacional. También destacó que la planificación y ejecución de estos ataques criminales son apoyados por Estados Unidos, lo que demuestra una vez más la naturaleza criminal, terrorista y hegemónicamente agresiva de Israel. En tanto, el gobierno iraní afirmó su solidaridad con el gobierno libanés frente a estas agresiones criminales y así lo dejaban claro desde las autoridades de este país.
Revisamos información en materia de economía, deporte y cultura. Vamos a hablar sobre economía, acompáñeme. Ante la subida del precio del metal dorado en Corea del Sur, del oro, los principales bancos han aumentado las ventas de lingotes, alcanzando los 437.000 millones de wones. Hablamos de unos 310 millones de dólares aproximadamente, en lo que va del año, lo que supone un récord histórico. Acá los detalles. En Corea del Sur, los 5 principales bancos comerciales vieron sus ventas mensuales de lingotes de oro superar el umbral de 100.000 millones de wones por primera vez en septiembre, lo que indica un aumento en el interés público en el metal precioso, ya que los precios mundiales del oro continúan en alza. Hay que destacar que los precios del oro al contado han subido más del 50% en lo que va del año, lo que lo convierte en uno de los principales activos de mejor rendimiento a nivel mundial. Asimismo, en días recientes, los futuros del oro para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York superaron brevemente el umbral psicológico de $4.000 estadounidenses por onza, la primera vez en la historia. En total, las ventas de lingotes de oro en el país han alcanzado los 437.000 millones de wones en lo que va de año, lo que supone un récord histórico. Por su parte, analistas del mercado afirman que, en general, creen que el aumento de los precios del oro reflejan una combinación de múltiples factores: la creciente incertidumbre económica vinculada a los aranceles estadounidenses, la mayor incertidumbre fiscal en Estados Unidos, el continuo cierre parcial del gobierno estadounidense y los retrasos en la publicación de datos económicos clave, que han dejado a los mercados sin una orientación clara sobre las perspectivas económicas. Vamos a hablar sobre deporte. La FIFA realizará en su sede en Suiza los sorteos de cara al repechaje y a las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Acá los detalles. El máximo ente del balompié mundial decidió que va a realizar el próximo jueves 20 de noviembre en su sede de Zurich, Suiza, los sorteos para los playoffs o repechajes y además de eliminatorias europeas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En ese sentido, detalladamente, se realizarán los sorteos de los últimos 6 cupos para la cita mundialista, que será de 48 seleccionados en total. Cabe destacar que todos los partidos de playoff están programados a realizarse del 26 al 31 de marzo del próximo año. Específicamente serán 6 selecciones que buscarán su cupo a través del torneo clasificatorio en las que aparecen Bolivia y Nueva Caledonia, entre otros, y 16 a través de las eliminatorias europeas. Una selección boliviana que sabrá si debe disputar 1 o 2 partidos en el torneo clasificatorio en marzo. Y en la comuna Aguerridos Tamanaco de la parroquia Petare se celebró la graduación de al menos 100 jóvenes de la Escuela Juvenil de Arte y Oficio. Imagínense, allí ya están listos para hacer arte y además hacerlo en relación con su contexto social. Vamos a contarles detalles acá. Nuestra compañera Michelle Ramírez llegó a este lugar. La escuela prepara a los jóvenes a través de la implementación de talleres dirigidos al arte, la música, repostería y oficios como la barbería, con el objetivo de preparar a la juventud en materia de emprendimiento para impulsar la microeconomía comunal. Y estoy aquí acompañando a esta hermosa actividad de los jóvenes, del proyecto que hizo el presidente de la juventud. Excelente proyecto. Nuestros muchachos de nuestras 28 comunidades, los jefes de calle, tomamos la actividad de visitarlos, a preguntarles qué querían hacer, y ellos se tomaron muy en serio la propuesta. Bueno, de hecho estamos aquí graduándolos. Agradecida con el presidente Maduro por la actividad. La organización excelente, realmente una atención muy buena e importante, ya que nos anima a nosotros a seguir ejerciendo y formándonos en el ámbito personal. Y los profesores, una atención excelente, de verdad que nos ayudaron en todo lo que necesitábamos y de verdad lo recomendamos 100%. Es importante destacar que esta escuela es uno de los proyectos aprobados durante la consulta popular juvenil el pasado 27 de julio.
Vamos a revisar también información que a esta hora ya comparten aquellos medios desde el ámbito digital que evidentemente están despertando a esta hora. ISRU a esta hora que destaca, titular, las fuerzas de defensa aérea, acá lo van a tener en un ratito, repelieron un ataque, ahí lo tienen, con drones contra infraestructuras energéticas en la región de Volgogrado. Las fuerzas de defensa aérea repelieron un ataque masivo, dice este medio, de vehículos aéreos no tripulados ucranianos contra instalaciones de infraestructura energética en la región de Volgogrado. Los equipos de reparación han comenzado a restablecer el suministro eléctrico a las comunidades aledañas a la subestación de la línea eléctrica de Balasovskaya. El gobernador allí añadió que no se registraron heridos ni daños en viviendas a raíz de este incidente. El siguiente portal que destacamos a esta hora, Hispan TV, que dice, titula, Irán envía carta a ONU tras confesar Trump su rol en el ataque israelí. El embajador iraní en la ONU exige justicia responsabilizando a Estados Unidos por los daños y pidiendo compensación tras confesión de Trump sobre agresión israelí contra Irán. El embajador iraní ha indicado que la confesión explícita del presidente estadounidense sobre el papel de su país en estas operaciones militares revela claramente la falsedad de las declaraciones previas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmaba el 13 de junio, recordemos, que cito entre comillas, no tenemos participación en los ataques contra Irán y que nuestra prioridad es la seguridad de las tropas estadounidenses en la región. Un tema que evidentemente ya sabíamos, pero que acá se confirma a través de las propias declaraciones de aquellos que han llevado adelante este ataque contra Irán. Cerramos así nuestro espacio de portada y cerramos también nuestro Te lo cuento de hoy. Recuerde siempre quedarse con nosotros e informarse junto a nuestra multiplataforma. Me voy con imágenes. Una empresa china ha creado una tela ignúfuga con el objetivo de resistir hasta, imagínense, 1200 grados centígrados sin deformarse ni derretirse. Gran resistencia al calor. Con ello me despido. Soy Saray. Hasta la próxima. Una empresa china ha logrado un avance revolucionario en la innovación de materiales al desarrollar una tela ignífuga capaz de resistir temperaturas de hasta 1200 grados Celsius sin inflamarse, deformarse ni derretirse, superando ampliamente los límites de las telas tradicionales que soportan entre 300 y 600 grados. Esta nueva fibra no solo ofrece protección en entornos de alto riesgo, sino que también apuesta por la sostenibilidad al estar fabricada con materiales reciclables y duraderos. Su aplicación promete transformar la seguridad en sectores críticos como la industria automotriz, los vehículos eléctricos, la protección de infraestructuras y los equipos de emergencia. Este desarrollo ejemplifica cómo la ciencia y la tecnología pueden converger para crear soluciones seguras, resistentes y responsables que anticipan el futuro de la innovación.